Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y hoy quiero compartirles acerca de un anime que es mejor evitar y olvidarse de ello. Yo no me lo he hecho. Empecemos con el video. Una pregunta, ¿ustedes conocen este meme? La verdad es que muchos quisiéramos salir de Latinoamérica. Mucha corrupción, los políticos no ayudan en nada, se quedan con todo, robos, el virus está todo lo que da y no pasa nada, parece que vamos de mal en peor. En fin, en este anime que les quiero recomendar, todos estos problemas que ya sabemos cuáles son, que están pasando aquí en Latinoamérica, los pasaron a Japón. Sí, a Japón. ¿Y cuál es la solución que dan? A ver, déjenme decirles. La solución que dan es básicamente que un montón de adolescentes que son cantantes en Japón, conocidas como idols, se van a encargar de solucionar estos problemas. Adolescentes que no han terminado la preparatoria o la secundaria. Díganme, es una idea asombrosa, ¿verdad? Como el gobierno es incapaz de solucionarlo, vamos a dejarlos a estas cantantes resolverlo. Este anime de nombre Idol Incidents, o también en japonés Idol Igen, nos relata la historia de Natsuki, una adolescente de 16 años que es reclutada como idol congresista. En vez de ser senadores y diputados, en Japón tienen congresistas y en vez de presidente tienen su primer ministro. La historia comienza cuando el político más importante del distrito de Niigata muere. Y es por eso que el partido político, no me acuerdo su nombre, aquí se los estoy poniendo, busca su reemplazo. Y qué mejor que conseguir una cantante. En este caso es Natsuki. A ella se le da la oportunidad de ser cantante para el Congreso y de esa manera resolver los problemas de la gente. Suena bastante loco, ¿cierto? Pero como les dije al principio, no lo es. ¿Por qué? Natsuki tiene 16 años. Díganme qué persona de 16 años va a resolver los problemas de adultos y de un país. Con la ayuda de Shizuka, Natsuki va a poder entrenar y al final del capítulo hacer su primer debut como idol para que los ciudadanos la voten y pueda quedar en el Congreso. Resulta que antes de que Shizuka la entrene, ella debe pasar la primera audición. Y no es cantando ni nada como lo vimos en Aikatsu Planet. Si no han visto Aikatsu Planet, se los dejo aquí arribita, donde estoy analizando capítulo a capítulo de este anime que también es de idols. En fin, como primera prueba, Natsuki tiene que subir una colina bastante empinada y en la cual casi nadie puede subir y terminar de manera... No, nadie puede subir. Pero resulta que Natsuki es bastante habilidosa y sí logra subir. Es bastante curioso porque son muchas adolescentes las que empiezan a subir esta colina corriendo y al final solamente Natsuki puede. Eso está muy sospechoso. Como ejemplo les pongo, ustedes entran a un concurso de dibujo y están bastante motivados. Ustedes confían en su talento y saben que no va a estar difícil porque muchas personas también entran. Su dibujo es este. Bastante bonito, ¿cierto? Y los demás dibujos de los demás concursantes son estos de acá. Muy difícil la elección, pues así le tocó a Natsuki. Ella realmente no se esforzó nada, es bastante talentosa por nacimiento y casi no tiene que entrenar. Pero cuando le toca entrenar con Shizuka, no, ahí sí es bastante difícil, ¿cierto? Bueno, a la hora del concierto, por una pelea, Shizuka y Natsuki no están juntas. No, que siempre sí. Shizuka siempre va a estar en el concierto. No les voy a dar muchos spoilers porque es lo que menos quiero. En fin, resulta que la oposición interrumpe el concierto
Y para evitar que haya más desastres y que la gente diga, no, mejor vámonos aquí, no quiero ver nada de política, Natsuki empieza a cantar. Y la verdad es que no sé cómo mencionar esto, pero resulta que las idols en este anime tienen poderes especiales, ya que la oposición, gracias a su canto y su baile, y con los poderes mágicos que tiene el aura de ambas, cambia de opinión. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, ¿qué les digo? En los 12 episodios que tiene este anime, básicamente es lo mismo. Las historias son autoconclusivas y a partir del episodio número 6 empieza la historia de verdad, donde el gobierno quiere banear, vetar, cancelar, censurar a las idols porque son un peligro para la gente. Es que hay que hacer algo con la línea 12 del metro. ¿Quién va a ser el culpable, señor presidente? Ay, no se preocupen. Mientras tanto, buscamos a los responsables. Escuchen esta hermosa canción. Las idols cantan, les lavan el cerebro a las personas y gracias a este concierto cambian de opinión. Ay, no, que siempre no vamos a buscar culpables de lo que pasó en la línea 12 del metro. ¿Para qué? Ay, no, Colombia está en problemas, ¿qué hacemos? La gente está en las calles y hay mucho desastre. Escuchen esta canción, de esa manera la gente se va a ir a sus casas. Es que parece que es así. En fin, este es el primer intento de estudio mapa para adentrarse en el mundo de las idols. Un mundo donde básicamente todos están compitiendo. El Estudio Sunrise con Love Live, Aikatsu con Bandai, la juguetera, en fin. Pero no le salió. Fue un fracaso. ¿Por qué será? Por suerte para Mapa, años después salió Zombieland Saga, que son zombies y son idols. Un anime que realmente les recomiendo. Si ustedes quieren que se los recomiende y haga una reseña de este anime, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Resulta que en enero pasado se estrenó la segunda temporada, Zombieland Saga Revenge, que es bastante divertido, la verdad, me encanta Zombieland Saga. En fin, para no alargar tanto este video, les voy a dejar aquí abajo en los comentarios una reseña y opinión más completa acerca de este anime. En fin, nos estaremos viendo en el siguiente video, ya sea analizando los episodios de Tropical Rush de Aikatsu Planet o en una recomendación de un anime que de verdad tienes que ver. En fin, mi nombre es Salma Hernández y nos veremos la próxima. Bye bye.